La Trinidad, la peor teología de nuestro tiempo. Cuando uno habla de la Trinidad, está hablando de una doctrina que no se encuentra en la Biblia. La Biblia dice en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los trinitarios son un grupo muy curioso, porque a través de los años siguen insistiendo en su doctrina mística, su doctrina gnóstica, su doctrina que es filosófica, pero que no es realmente fundamento bíblico. Y los trinitarios son de cabeza dura porque no escuchan a nadie, sino solamente ellos creen que están en la verdad. Pero ni siquiera la palabra Trinidad está en la Biblia. Eso quiere decir mucho, aunque ellos lo niegan y dicen que no es importante que la palabra Trinidad no esté en la Biblia, porque el concepto ahí está. Pues es una mentira, porque toda doctrina que enseñamos los cristianos es bíblica y está fundada en la Biblia. Al enseñar una enseñanza como la Trinidad, que no se encuentra en la Biblia, simplemente agarran versículos de aquí y de allá para poder disfrazar, para poder engañar y decir que la Trinidad está en la Biblia. Lo hacen esto tratan de ser expertos, pero ya el tiempo de esto se ha terminado. Y la falsedad de la Trinidad está delante de todo el mundo ahora. Y no se puede nomás simplemente decir que hay una Trinidad. Hay que probarlo. Y esto es muy difícil, porque la Biblia enseña claramente que Dios es uno y que es un ser supremo y Dios es espíritu. Y nunca dice la Biblia que son tres personas. En el pasado hemos cubierto la enseñanza de que los trinitarios su enseñanza viene de la mitología griega, porque es en la mitología griega donde Dios engendra a otro Dios, o una diosa engendra a otros dioses. Y la doctrina de la Trinidad enseña de que Dios Padre engendró a Dios Hijo, y no hay Biblia para esto. Es una mentira enseñar que el Hijo es un Dios engendrado. Esto es mitología, no es Biblia. La Biblia enseña claramente, y los padres católicos de hace muchos años enseñaron, por ejemplo, Teófilo de Antioquía enseñó que Dios emitió, o de Dios salió el Hijo, y de Dios también salió el Espíritu Santo a la misma vez. Esto fue lo que enseñó el primer teólogo de la Trinidad, el primer hombre que escribió acerca de la Trinidad en la historia. Enseñó que tanto el Hijo como el Espíritu Santo salieron del Padre, y si están enseñando que el Hijo fue engendrado, entonces tienen que enseñar que el Espíritu Santo también fue engendrado, pero ellos no quieren enseñar eso porque saben que ahí hay un problema. El credo de Atanasio es algo falso, porque ese credo no es ni credo. Nunca hubo juntas para hacer ese credo, y no se sabe quién escribió el credo de Atanasio, porque Atanasio no lo escribió, y todavía hasta el día de hoy no se sabe quién lo escribió. Eso es falso, este documento es falso, este credo es falso. Sin embargo, este credo es el número 1 para definir la Trinidad. Ahora, en este documento falso se dice que Dios es coigual y coeterno. Las tres personas son coigual y coeternas. Pero a la misma vez este credo dice que el Hijo fue engendrado y que el Espíritu Santo procede de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Es Dios, los tres personas de la Trinidad son coiguales, coeternas, o es engendrado y procediendo? No puedes tener los dos, o no puedes enseñar esas dos cosas, porque se contradicen la una
con la otra. Los trinitarios han enseñado por muchos años de que ellos son monoteístas y que no creen en tres dioses. Aún ese falso credo de Atanasio dice que no creen en tres dioses, creen en un solo Dios, en tres personas. Y es lo que han enseñado por muchos años, pero ellos mismos se contradicen. Todo trinitario se contradice cuando enseña la enseñanza de Juan 1.1 o la enseñanza de Juan 1.18. Porque ahí, cuando ellos explican estos versículos, no enseñan que Dios es tres personas. Enseñan que Dios, dice en Juan 1.1, que el verbo, que era Dios, estaba al lado de Dios. En Juan 1.1 enseñan que el verbo Dios estaba con Dios, enseñan dos dioses. Y en Juan 1.18, ahí claramente lo escribieron. Las nuevas traducciones de la Biblia enseñan claramente, cambiaron donde dice el unigénito Hijo y pusieron el unigénito Dios, es el que revela al otro Dios. Un Dios explica al otro Dios. Cuando los trinitarios explican estos versículos, están enseñando el politeísmo, que Dios no es uno solo, sino que es dos dioses, y ni siquiera mencionan el Espíritu Santo como la tercera persona o el tercer Dios, porque los versículos no alcanzan hasta allá. He aquí la ignorancia de los trinitarios cuando enseñan acerca de Juan 1.1 y Juan 1.18. Los trinitarios enseñan también de que hay distinciones entre las tres personas y dicen que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre y no es el Hijo. Aquí están las distinciones de que aunque es un solo Dios, según los trinitarios, son tres personas distintas. Y esta es una ridiculez, es una ignorancia de hombres estudiados que creen que están enseñando inteligentemente cuando se están contradiciendo en toda la definición de la Trinidad. He aquí que no existe tal cosa como distinción en las personas. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia enseña de que cuando Jesucristo nació en Belén o en Bethlehem, que el Hijo fue llamado el Hijo de Dios. Y luego dice, por ejemplo, en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Claro está de que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Pero también enseña la Biblia de que cuando fue engendrado Jesús de María, dice que lo que nació en ella fue engendrado por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Hijo de Dios también es el Hijo del Espíritu Santo. Aquí tenemos un dilema si son distintos. Si el Padre y el Espíritu Santo son distintos, entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿El Padre o el Espíritu Santo? Este es un problema que sucede y los trinitarios quedan calladísimos, no quieren decir nada acerca de esto, de que es imposible enseñar esto, porque ahí hay un problema muy grande. Y luego también enseña, por ejemplo, que el Espíritu Santo es distinto al Hijo y al Padre. Pero cuando Jesús habla del Espíritu Santo, que el Padre iba a enviar el Espíritu Santo, Él explica que cuando el Espíritu Santo venga, dice Cristo, dijo, no los voy a dejar huérfanos, pero yo vendré a vosotros. Aquí Jesucristo se identifica con la venida del Espíritu Santo. Y luego después los apóstoles enseñan de que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Sí, me escuchó bien. La Biblia enseña claramente que cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno recibe el Espíritu del Hijo por el cual clamamos Abba, Padre. Aquí es un problema, un dilema grande para los trinitarios. No lo pueden contestar y se quedan callados, ignoran, pretenden que están en lo correcto cuando están en la ridiculez. Y el punto más severo
que destruye la doctrina de la Trinidad y los trinitarios orgullosos. El punto más fuerte es de que ya se descubrió hace años de que la Trinidad no es basada en la Biblia y que el origen de la Trinidad viene en el primer siglo por un judío de filosofía griega, Filo de Alejandría. Ya se sabe de que él fue el que comenzó con la doctrina de la Trinidad. Cuando él estaba meditando, una voz le dijo que Dios nunca estuvo solo, sino que Dios existe con dos otros poderes que llamó personas. En Génesis 18 habla de que Dios se le apareció a Abraham con dos ángeles, y eso es confirmado en el capítulo 19. Pero Filo, siendo un filósofo griego y aplicando la interpretación alegórica, sacó de que Génesis 18 era Dios, Trinidad, tres personas que se le aparecieron a Abraham. Y esta es una locura, una enseñanza falsa. Solamente ignorantes de la Biblia pueden enseñar que había una Trinidad en Génesis 18. Pero esto es lo que enseñaba Filo. Y de ahí los padres católicos agarraron de que Dios es tres personas. Lo agarraron de ahí porque ahí en Génesis 18 enseña que vinieron Dios y sus dos ángeles vinieron en forma de personas y aún se sentaron a comer con Abraham. Y eso claramente ahí se enseña de que Dios y los dos ángeles se vinieron en forma humana, se aparecieron como personas. Y de ahí se agarró Filo y dijo, pues Dios es tres personas. Y esta mentira del primer siglo entró al segundo siglo con los padres católicos que entraron a la iglesia enseñando filosofía griega y tradiciones y mandamientos de hombres. Podemos enseñar muchas cosas acerca de la doctrina de la Trinidad, que es una doctrina tan falsa, con tantos problemas. Pero sin embargo, los trinitarios de hoy en día, pastores orgullosos que no quieren ceder a la verdad y no quieren admitir que la doctrina ya fue hallada falsa y que no viene de la Biblia, sino viene de hombres corruptos que mezclaron la filosofía griega, la mitología, la mezclaron con la palabra de Dios y sacaron esta falsa enseñanza que viene de los griegos. Los griegos siempre fueron politeístas y estos primeros padres católicos también eran politeístas. Y no solamente sacaron esta falsa doctrina de la Trinidad, que comenzaron a hablar también de que María era una virgen aún después de que tuvo a Cristo. Y para engañar al pueblo de Dios, sacaron un libro, el libro de Evangelio de Santiago. Sacaron este falso libro donde dice el libro de que María no perdió su virginidad, sino que en una cueva ahí le hicieron el examen. Salomé le hizo un examen usando el dedo para confirmar que ella todavía era virgen. Hay libros falsos como estos a través de los años. Y los padres católicos, como no podían usar la Biblia, sacaron falsos libros que confirmaran las doctrinas de Dios. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, que sacaron ellos, enseña de que Pedro bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo hicieron para probarle a la gente de que este era el bautismo correcto. Pero si uno estudia la Biblia, claramente enseña la Biblia que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Si Dios le dio a Jesucristo un nombre sobre todo nombre, entonces tenemos que encontrar en la Biblia donde la gente era bautizada en el nombre de Jesucristo. Y si nos vamos a la Biblia, todo versículo que habla del bautismo y que es en el Nuevo Testamento y que es por los apóstoles, todo bautismo es en el nombre de Jesucristo. Ningún bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es que están creyendo y enseñando Mateo 28, 19? Lo enseñan torciendo las Escrituras, porque es el único versículo
que habla así. Y realmente está mal interpretado este versículo. Porque la verdad es de que ese versículo enseña que es bautizarlos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, Gálatas 3:27, Romanos 6 habla de que cuando uno es bautizado en la muerte de Cristo. Esta es la verdad del bautismo. Todas estas cosas enseñan que la Trinidad es la peor teología de nuestro tiempo y de todo tiempo. Y los trinitarios, los más ignorantes teólogos de todo tiempo.